Continuamos hoy estudiando el capítulo 14 de Números. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de Josué y Caleb y de la gran confianza y fe que ellos tenían en Dios al dar su informe después de regresar del viaje de reconocimiento que hicieron a la tierra prometida. Pero vimos también la reacción de la multitud que comenzó a hablar de apedrearlos. No obstante, vimos que la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo y habló a los hijos de Israel. Y notamos también cuán airado estaba el Señor ante la actitud del pueblo de Israel. Tan airado que estaba dispuesto a destruir a Israel y a cumplir sus promesas por medio de Moisés. Estaba dispuesto a levantar una nueva nación por medio de Moisés. Pero vemos ahora que Moisés intercede por Israel. Leamos los versículos 13 al 19 de este capítulo 14 de Números. Pero Moisés respondió a Jehová: Lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: Por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Moisés le recuerda a Dios que se rumorearía que Dios no era lo suficientemente poderoso como para meter a su pueblo en la tierra que Él les había prometido. Dirían que Dios no pudo terminar lo que había comenzado. Basándose entonces en la súplica de Moisés, Dios accede a seguir con ellos y a meter a Israel en la tierra. Y luego el Señor da esta profecía. Leamos los versículos 20 y 21 de este capítulo 14 de Números. Entonces Jehová dijo: Yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. Ahora es un hecho que Dios sacó a los israelitas de la tierra de Egipto y los puso en la tierra prometida. De la misma manera, Dios le ha salvado a usted, amigo oyente, para Él mismo. Dios tiene un plan y un fin que está llevando a cabo. Está haciendo todo esto en la tierra porque la hora viene cuando toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Pero veamos ahora lo que ocurre con el pueblo de Israel cuando reciben el juicio de Dios. El Señor continúa hablando en los versículos 22 y 23 de este capítulo 14 de Números y dice: Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. El Señor castiga a Israel. La generación que murmuraba recibe la noticia de que no entrará en la tierra prometida. Josué y Caleb son los únicos que Dios escogió de entre todo este pueblo. Dios promete que sólo estos dos entrarán en la tierra, y como lo veremos más adelante, Dios cumplió su promesa. Los israelitas habían dicho que estaban preocupados por la seguridad de sus pequeñuelos. Pero ahora Dios les dice que ellos no podrán entrar en la tierra, pero que en cambio estos mismos pequeñuelos, por quienes ellos decían estar preocupados, ellos serían los que podrían entrar en la tierra prometida. Pasemos ahora hasta el versículo 29 y leamos hasta el versículo 32 de este capítulo 14 de Números. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Ahora Dios le dice aquí en los versículos siguientes que andarán por el desierto durante 40 años.
un año por cada día que los espías estuvieron en la tierra prometida. Aprendemos también que los 10 espías, quienes trajeron el informe malo, murieron de una plaga, mientras que Josué y Caleb quedaron con vida. Veamos entonces los versículos 36 al 38 de este capítulo 14 de Números. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida, de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Veamos ahora cómo Israel es derrotado por los amalecitas y los cananeos. Continuemos leyendo el versículo 39. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Ahora los hijos de Israel lloraron otra vez. Ahora se vuelven de la tierra prometida, pero al volver la cara al desierto, se dan cuenta que realmente le tienen más miedo al desierto que el miedo que tenían de entrar en la tierra prometida. Habían perdido su oportunidad. Pero esperaban recobrarla. Continuemos leyendo los versículos 40 al 42 de este capítulo 14 de Números. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos. Ahora ellos habían desperdiciado su oportunidad. No quisieron entrar en la tierra cuando Dios quiso que entraran, pero ahora se atreven a entrar. Y esta es la presunción. La fe, amigo oyente, no es lo mismo que la presunción. Ahora ellos quieren seguir su propio camino en lugar del camino de Dios. Y amigo oyente, no puede haber bendición alguna cuando no hay sumisión total a la voluntad de Dios. Y los versículos finales, los versículos 44 y 45 nos dicen, Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Y esto pues fue lo que les aconteció a los hijos de Israel por dudar, por desconfiar de Dios y por murmurar contra Él. Y así, amigo oyente, concluye nuestro estudio del capítulo 14 de Números. Llegamos ahora al capítulo 15. En este capítulo, el pueblo de Israel retarda la bendición de Dios, pero no destruye el propósito de Dios. Vimos en el capítulo anterior que los hijos de Israel habían llegado a un lugar de decisión en Cades Barnea. Como usted bien lo sabe, a todos se nos dificulta hacer decisiones. Y esto es precisamente cierto en cuanto al cristiano. Muchas veces estamos en una encrucijada y no estamos seguros de cuál sea la dirección que debemos tomar. Pero a los israelitas les fue muy claro cuál era el camino que debían haber tomado. Se encontraron ante la elección de entrar en la tierra por la fe o de volver atrás al desierto en incredulidad. Y se equivocaron en su decisión porque decidieron volver atrás en incredulidad. Sin embargo, cuando miraron al desierto, cambiaron de opinión. Y decidieron entonces regresar y entrar en la tierra prometida. Ahora esta no fue una decisión basada en su fe, sino más bien en sus experiencias de los años en el desierto, porque el desierto no era un lugar muy cómodo. Y por tanto, decidieron hacer un esfuerzo más por entrar en la tierra prometida. La presunción, amigo oyente, es tan peligrosa como la incredulidad. Cierta vez, un pastor hablaba con un hombre de negocios que había gozado de un puesto bastante responsable, pero que repentinamente lo había perdido. Acababa de comprar una casa nueva con nuevos muebles y tanto él como su esposa habían empezado a comportarse como si comenzaran a vivir de nuevo. Pero entonces le quitaron de su posición y él le preguntaba al pastor por qué Dios habría permitido que esto le sucediera. Y estaba especialmente frustrado porque dijo que Dios le había guiado a comprar la casa y los muebles. Ahora el pastor se acordó que cuando ellos estaban buscando una casa nueva, él había hecho mención de que no estaba tan seguro en cuanto a la dirección de Dios en ese tiempo, y había hecho mención específica también de que no le gustaba la parte de la ciudad donde estaba la casa, y sin embargo la había comprado. Ahora le estaba echando la culpa a Dios por esto. El pastor entonces le preguntó si él no habría dado un paso por presunción, más bien que por la fe.
A lo cual él respondió, bueno, yo pensaba que Dios me iba a bendecir. Amigo oyente, necesitamos tener muchísimo cuidado en cuanto a este asunto de andar por la fe y andar por presunción. En alguna parte entre estos dos andares está la verdadera voluntad de Dios, y es importante pasar el tiempo necesario delante del Señor para hallar la verdadera voluntad de Dios. Y entramos ahora en la división del libro de Números que comprende los capítulos 15 al 25, y que hemos llamado Vacilando, Chapuceando e Inquietándose por pequeñeces en el desierto. Aquí el caminar se transforma ahora en andanzas sin rumbo y extraviadas. El marchar se torna en murmurar, el testificar se cambia en llorar, el guerrear se vuelve vacilar, el cantar se cambia en lamentar, el trabajar se torna en apetecer y anhelar. Desafortunadamente tenemos que decir que son muchos los cristianos que pasan por esta vida en situaciones idénticas. Ahora, lo interesante es que estos son años de silencio. No hay constancia de estos años en ninguna parte. Solamente tenemos las descripciones de 4 incidentes que no tienen ninguna relación el uno con el otro. Sin embargo, se nos da ciertas indicaciones de las características generales de esos años. En el capítulo 33, que es un capítulo poco interesante, encontramos el diario de las jornadas. Ahora, nos es posible reconstruir algunos incidentes con este diario, pero no se nos da ningún relato detallado en cuanto a esos años. Estos años son años desperdiciados para los hijos de Israel. Cuando lleguemos al libro de Josué capítulo 5, nos daremos cuenta que no circuncidaron a los niños durante este período. Esto muestra que no estaban cumpliendo la voluntad de Dios en cuanto al pacto que Dios había hecho con Abraham. También sabemos que no ofrecieron sacrificios a Dios. El profeta Amós en el capítulo 5, versículo 25 de su profecía, presenta esta pregunta de parte de Dios. ¿Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Estos sacrificios, como ya hemos dicho, señalaban a Cristo, pero ellos no ofrecieron ningún sacrificio durante esos 40 años. Y no solo eso, sino que también sabemos que adoraron a ídolos durante este período. Una vez más, Amós en el versículo siguiente, versículo 26 del mismo capítulo 5, dice, Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Esteban relata esto de nuevo allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, donde dice, Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. De modo que vemos que los israelitas no fueron fieles a Dios durante este período en que vagaron a través del desierto. Estos años de su extravío tienen muchas lecciones para nosotros hoy en día. Nosotros somos peregrinos y extranjeros en este mundo. A la vista de Dios, el mundo es un desierto. Y usted y yo, amigo oyente, los creyentes, estamos simplemente de paso por este mundo. Somos extranjeros y peregrinos. Permítanos acentuar una vez más que el tema de este capítulo es que aunque ellos pudieron retardar la bendición de Dios, no pudieron destruir el propósito de Dios. El pueblo se vuelve hacia atrás, pero Dios sigue adelante. Fíjese usted que, aunque los israelitas se habían vuelto hacia atrás al desierto, Dios les habla en cuanto a la entrada en la tierra y en cuanto a Él mismo, quien es tan bueno como sus hechos. Esa es la razón por la cual hay tantas profecías en el Antiguo Testamento en lo que conocemos como el tiempo profético. Se declara en el tiempo pasivo, aunque habla en realidad de un evento futuro. Es que, amigo oyente, en cuanto a Dios se refiere, cuando Él dice que algo va a suceder, ya ha sucedido en su programa. Leamos pues los primeros 2 versículos de este capítulo 15 de Números. Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación, que yo os doy. Dios ahora le dice las cosas que van a hacer. Y esto se cumplió al pie de la letra 40 años más tarde. Los israelitas de una nueva generación entraron en la tierra e hicieron las cosas que sus padres rehusaron creer. Continuemos, versículos 3 al 8.
y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio por especial voto o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová de vacas o de ovejas, entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. De vino para la libación ofrecerás la 4ª parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio por cada cordero. Por cada carnero harás ofrenda de 2 décimas de flor de harina amasada con la 3ª parte de un hin de aceite. Y de vino para la libación ofrecerás la 3ª parte de un hin en olor grato a Jehová. Cuando ofrecieres novillo en holocausto o sacrificio, por especial voto o de paz a Jehová. Y Dios sigue hablándoles en cuanto a esta ofrenda. Un hin de aceite debía ser amasado en ella, lo que nos habla del ministerio del Espíritu Santo. También debía presentarse como ofrenda la 4ª parte de un hin de vino para la libación, lo que nos habla de la alegría. Debían ofrecer un cordero en el versículo 5, y un carnero en el versículo 6, y un novillo en el versículo 8. Fíjese usted que Dios dice, cuando ofreciereis novillo. Dios les habla acerca de lo que harían en la tierra prometida exactamente, como si ya fuera un hecho. Esta generación en el desierto se volvería a la idolatría, pero la nueva generación que ocuparía la tierra es la que ofrecería estas cosas que hablan de la persona del Señor Jesucristo. Amigo oyente, ¿cómo le va a usted hoy en día? Si usted asiste a la iglesia y lee la Biblia los domingos, ¿centra usted sus pensamientos en el Señor Jesucristo? Y luego, ¿qué le pasa los lunes cuando sale al desierto del mundo? ¿Acompaña usted la idolatría del mundo? ¿Sirve usted a los dioses de este mundo? ¿Vive usted una vida sagrada y religiosa los domingos y una vida secular durante los demás días de la semana? Amigo oyente, el Señor Jesucristo quiere entrar con usted al mercado. Él quiere caminar con usted por las calles de este mundo, y Él es tan real allí como lo es en la iglesia los domingos. Hoy en día necesitamos de veras entender esto. Y aquí vamos a detenernos por esta ocasión, porque nuestro tiempo lamentablemente ya se ha agotado. Continuaremos con este interesante tema en nuestro próximo programa. Continuamos hoy nuestro estudio en el capítulo 15 de Números. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de las cosas que Dios les dijo a los israelitas que iba a hacer y que se cumplieron al pie de la letra 40 años más tarde. Dios les hablaba acerca de lo que haría en la tierra prometida exactamente como si ya fuera un hecho. Y dijimos que esto era porque en cuanto a Dios se refiere, cuando Él decía que algo iba a suceder, era porque ya había sucedido en su programa. Esta generación en el desierto se volvería a la idolatría, pero la nueva generación que ocuparía la tierra es la que ofrecería estas ofrendas que hablan de la persona del Señor Jesucristo. Ahora los versículos 9 en adelante contienen los detalles de las leyes que entrarían en vigencia cuando ellos entraran en la tierra prometida. Y no quisiéramos entrar en todos esos detalles. Creemos que es más importante que veamos que Dios sigue adelante, aun cuando los israelitas tendrían que esperar 40 años para que se cumpliera esto. Para Dios es como un hecho cumplido el que entrarían en la tierra, aunque tuviesen que pasar todavía 40 años en el desierto. Pasando entonces al versículo 24, vemos que menciona algo que ya hemos visto en el libro de Levítico. Leamos los versículos 24 al 26 de este capítulo 15 de Números. Si el pecado fue hecho por yerro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel. Y les será perdonado, porque yerro es. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus yerros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel, y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es yerro de todo el pueblo. Se ha debatido mucho en cuanto a si los paganos, es decir, los que nunca han oído el Evangelio, son perdidos o no. Permítanos decirle, amigo oyente, que no son perdidos porque desconozcan el Evangelio. Son perdidos porque son pecadores. Aquí dice que tenían que traer una ofrenda por los pecados de ignorancia.
Los hombres están perdidos porque son pecadores, así hayan escuchado el Evangelio o no lo hayan escuchado. Creemos que todo hombre debe tener la oportunidad de escuchar el Evangelio y hacer su decisión. Pero los hombres están perdidos mucho antes de que oigan el Evangelio. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y todo hombre es perdido. Esa es su condición natural. Los perdidos no están tristes hoy en día porque nunca han oído la historia del amor de Dios para con ellos. Si usted ha tenido alguna vez la oportunidad de llevar el mensaje del Evangelio a aquellos que nunca lo han oído, se habrá dado cuenta que no están nada ansiosos de escucharlo. Y hoy en día necesitamos reconocer eso. Pasemos ahora a los versículos 32 hasta el 36, donde tenemos el tema de la pena de muerte que es impuesta por violar el día de reposo. Los versículos 32 al 36 de este capítulo 15 de Números dicen: Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: Irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento, y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. Ahora esto parece muy severo, ¿verdad? Sí, pero lo que se violaba en aquel día era uno de los mandamientos de Dios. Y esto pone en claro una cosa, amigo oyente, que la muerte era la pena por violar cualquiera de los 10 mandamientos. Y necesitamos ver esto para entender lo que verdaderamente significa el hecho de que el Señor Jesucristo sufrió nuestra pena de muerte. Pasemos ahora al último pasaje de este capítulo, los versículos 37 al 41 de Números capítulo 15. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel, y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios. Aquel cordón de azul, amigo oyente, debía recordarles el hecho de que el azul es un color celestial. Este era el pueblo de Dios y debía tener un modo de andar celestial, aun estando aquí en esta tierra. Hay muchos hermanos hoy en día que necesitan de ese cordón de azul para poner en claro ante el mundo que están viviendo para el Señor Jesucristo, y eso es de suma importancia. Y así pues, amigo oyente, concluye nuestro estudio del capítulo 15 de Números. Llegamos ahora al capítulo 16. En este capítulo tenemos la oposición de Coré. Aquí hemos llegado a una porción muy importante de este libro de Números. Ya hemos dicho que no tenemos ningún relato detallado en cuanto a todo lo que ocurrió a los hijos de Israel durante estos años desperdiciados en el desierto. Hay solo algunos incidentes aislados que son relatados en esta sección que comienza con este capítulo. Ahora, desde el capítulo 16 hasta el 19, tenemos 4 incidentes que se presentan y todos están relacionados con el sacerdocio. El capítulo 16 trata de la rebelión de Coré. El capítulo 17 trata de la vara de Aarón que floreció. El capítulo 18 es sobre la confirmación del sacerdocio y el capítulo 19 se relaciona con la ofrenda de la vaca alazana. Este capítulo principia con la murmuración de los hijos de Israel. Esta es la 5ª murmuración, y antes de que salgamos de este capítulo 16, nos encontraremos con la 6ª murmuración. Uno puede dividir el peregrinaje de los hijos de Israel según sus murmuraciones en el desierto. Esta es una murmuración entre el sacerdocio. El hecho es que es encabezada por Coré, un levita muy prominente. Leamos pues los primeros 3 versículos de este capítulo 16 de Números. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab,
y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y a Aarón y les dijeron, Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Con esto vemos claramente que esta era una rebelión en contra de la autoridad divinamente establecida. Notemos ahora que Coré era un levita de gran autoridad. Había también 250 príncipes de la asamblea que se asociaron con él, quienes eran igualmente hombres de autoridad. Ahora, una rebelión, si ha de tener éxito alguno, necesita el apoyo de líderes, de personas con posiciones claves. Requiere inteligencia y dinero. De modo que esta rebelión no era cosa pequeña. Tenían que interesar a las mentes del populacho y disponían de los medios necesarios para lograrlo. Es posible que usted, amigo oyente, crea que los movimientos de protesta y las marchas que se ven hoy en día son cosa nueva. No, amigo oyente, no son nada nuevo. Aquí tenemos un movimiento de protesta contra la autoridad. Estos son hombres de habilidad y como siempre hacen una llamada. Les gritan las consignas, les están violando sus derechos, les están restringiendo su libertad, les están complicando la vida y todo eso. Ahora aclaremos que esta rebelión no estaba ajustada a los hechos y que las acusaciones que lanzaron carecían de todo fundamento. Si miramos detenidamente los hechos, notaremos que Dios fue quien llamó a Moisés y que desde un principio Moisés no quería realmente dirigir a este pueblo. Aun después que Dios lo preparó en el desierto, Moisés no quería ser el líder máximo. Así fue pues que solicitó un ayudante y Dios le dio a Aarón. A Moisés le llaman el hombre más manso en toda la tierra. Cuando Josué quiso callar a los profetas, Moisés había dicho que deseaba que todo el pueblo de Dios pudiera profetizar. Amigo oyente, hemos visto que Moisés era pecador, pero no era culpable en lo más mínimo de levantarse sobre la congregación. ¿Cuál es entonces el verdadero problema aquí? El problema, amigo oyente, radica en los celos de Coré. Este asunto de los celos es cosa seria. Es cosa trágica cuando se halla en la iglesia. Toda autoridad es dada por Dios. Ningún hombre toma este honor por sí mismo. Dios había dado los puestos en el campamento y había dado a los levitas sus tareas específicas que tenían que cumplir. Coré tenía su puesto y Moisés tenía el puesto que a él le correspondía. Francamente, una rebelión como esta tiene que ser confrontada y es necesario que lo sea con medidas extremas. Es importante que veamos esto hoy en día. Las iglesias en todas partes tienen sus problemas. Hoy en día estamos muy conscientes de problemas y la verdad es que tenemos muchos problemas. La experiencia nos enseña que muchos de los problemas en las iglesias hoy en día y mucha de la rebelión que ocurre entre los miembros de las iglesias puede hallar su arraigo en una sola cosa: los celos. Por eso la Biblia, la palabra de Dios, nos manda a andar con toda humildad y mansedumbre. Debemos andar con humildad, amigo oyente. Debemos reconocer que toda autoridad es dada por Dios. En su primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo da la descripción de la iglesia como un cuerpo y la compara con el cuerpo humano. Como el cuerpo humano tiene muchos miembros, así también la iglesia tiene muchos miembros. Cuando Dios le salva a usted, amigo oyente, le pone en el cuerpo de su iglesia mediante el bautismo del Espíritu Santo. Usted, amigo oyente, tiene que funcionar de cierto modo en ese cuerpo de creyentes. Ahora, todo el cuerpo no es una lengua, por eso no todos hablan en lenguas. Todo el cuerpo no es un ojo ni una oreja. Cada individuo tiene un don y hay muchos dones. Uno de estos dones, por ejemplo, es el don de ayudar, y realmente son centenares las maneras en que es posible ayudar. Aquí mismo, donde producimos este programa a través de la Biblia, hay varias personas que vienen a ayudarnos voluntariamente, dan su tiempo para la obra. Son esposas y madres de familia, algunas de las señoras que ayudan con sus responsabilidades hogareñas, pero que están interesadas en ayudarnos, y todas nos ayudan muchísimo. Tienen el don de ayudar. Estas personas que tienen el don de ayudar, quizá no podrán pararse ante un micrófono para enseñar la Biblia. Pero ¿sabe una cosa, amigo oyente? Cuando tratamos de construir, por ejemplo, un estante como lo hace el ebanista que ha construido los que hay en la oficina, en vez de ayudar, lo que hacemos es estorbar. Al ebanista no le es posible hablar por radio.
y a mí me es imposible construir los estantes. Cada persona, amigo oyente, tiene su don, y Dios quiere que funcionemos usando ese don. El trabajo suyo no es el de tratar de conseguir el trabajo que les corresponde a otro. Hay demasiada variedad malsana entre los cristianos, desafortunadamente, que quieren salir de presidentes de una junta o cosa por el estilo. Amigo oyente, la mayoría de los miembros del cuerpo no se ven. Los cubrimos con ropa, o si no, están dentro del cuerpo y no son visibles. Sin embargo, su función es esencial para el cuerpo. Exactamente lo mismo ocurre en cuanto a la iglesia. Es triste que los celos motiven a tantas personas que son perturbadores en nuestras iglesias. Estos se entrometen en un lugar de liderazgo y tratan de usurpar un don que en realidad no tienen. No tienen ninguna habilidad particular para hacer esa cosa que ellos quieren hacer. Dios nunca les ha llamado a hacer eso. Y eso, amigo oyente, sí que causa grandes daños a la iglesia hoy en día. Dios pues tratará esta rebelión de una manera muy definida. Y le digo, amigo oyente, que el juicio de estos dos hombres es serio. Veamos ahora lo que Dios hizo. Leamos los versículos 4 al 7 de este capítulo 16 de Números. Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará a sí. Haced esto, tomaos incensarios, Coré, y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Habían acusado a Moisés y a Aarón de levantarse sobre la congregación. Ahora Moisés les dice de parte de Dios que son ellos los que se levantan sobre la congregación. Cada hombre debía tomar su incensario y ponerle fuego y venir al tabernáculo. Veremos que la gloria del Señor apareció. Recuerde que ya nos hemos fijado que la gloria del Señor aparecía en la hora de la murmuración, y ahora aparece nuevamente, en esta ocasión de rebelión. Pasemos pues ahora hasta el versículo 18 y leamos hasta el versículo 21 de este capítulo 16 de Números. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y a Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, Apartaos de entre esta congregación, y los consumiré en un momento. Ahora Moisés implora a Dios que no destruya a toda la congregación, y el Señor le dice que la congregación debe apartarse de las tiendas de los hombres impíos. Estos eran los hombres que habían rehusado obedecer a Moisés, y habían establecido su propia práctica de adoración. Aquellos de la congregación que habían deseado asociarse con Coré perecerían con él. Aquellos de la congregación que se apartaron de Coré para seguir a Moisés serían salvados. Es cosa terrible, amigo oyente, que un hombre o un grupo desobedezca a Dios y a los líderes que son divinamente nombrados. Es cosa terrible establecer un pequeño sistema de adoración y dividir así al pueblo de Dios. Es más que seguro que Dios confrontará este tipo de rebelión y la juzgará. Pasemos ahora al versículo 31 y leamos hasta el versículo 33 de este capítulo 16 de Números. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Infunde temor reverencial, amigo oyente, ver la manera en que Dios los juzgó. Trataron de dividir al pueblo y por tanto Dios los juzga de la misma manera en que habían pecado. Divide al pueblo para apartarlo de Coré y su grupo, y luego divide la tierra y enseguida la tierra los tragó. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 7, dice, No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios, amigo oyente, juzga de la misma manera en que el hombre peca. Esa ha sido siempre la verdad. Fue verdad en cuanto al viejo Jacob.
Fue verdad en cuanto a David y fue verdad en cuanto al apóstol Pablo. Continuemos ahora con los versículos 34 y 35 de este capítulo 16 de Números. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová, y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Estos hombres habían sido líderes en Israel. Pensaban que debían haber tenido más prominencia en su servicio. ¡Qué amonestación para nosotros hoy en día, amigo oyente! ¿Recuerda usted a Dorcas, la que tenía el don de coser? Ese don fue tan importante para la iglesia primitiva que Pedro la levantó de los muertos. Creemos que hoy en día necesitamos menos voces que tratan de hablar y más personas que estén dispuestas a hacer las tareas de menos prominencia, como por ejemplo esta de coser. Necesitamos en la iglesia a aquellos que estén dispuestos a hacer las tareas humildes. Todo don es importante, amigo oyente. Los celos y la rebelión serán juzgados por Dios. Continuemos ahora con los versículos 36 al 40 de este capítulo 16 de Números. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados, y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce, con que los quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Ahora Dios le dijo a Moisés que los incensarios de los rebeldes debían ser batidos hasta ser convertidos en planchas para cubrir el altar. Debían ser un conmemorativo para los israelitas a fin de que ninguno ofreciera incienso delante de Dios, a menos que fuese del linaje de Aarón el sacerdote. Y llegamos ahora a la sexta murmuración, pero la dejaremos para nuestro próximo programa porque nuestro tiempo por hoy ya se ha agotado.